¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos los niños de la iglesia SER, toda la gente que nos está viendo. El día de hoy queremos retomar las clases de todos los niños que damos en la escuela dominical, que damos los jueves. Lo vamos a estar haciendo por este medio, por videos, al igual que el pastor hace las predicaciones de la iglesia. Nos da mucho gusto saludarlos, los extrañamos mucho y confiamos en Dios, que Dios tiene un propósito para todo esto y que vamos a vernos muy próximamente. Por lo pronto, prepárate, vamos a tener una clase de la Biblia, del libro de Daniel, capítulo 3. Ve por tu Biblia, ponte cómodo, si tus papis quieren estar contigo, adelante. Pon mucha atención, porque al final vamos a hacer una dinámica de preguntas y ahí por la página de Facebook vas a poder contestar, y a los primeros niños que respondan va a haber unos regalitos. Ok, entonces comenzamos. Saludos. Entonces yo te invito, niño, ahí en tu casa, que vayas por tu Biblia y busques el libro de Daniel en el capítulo 3, ¿ok? Si no sabes dónde está el libro de Daniel, está entre el libro de Ezequiel y el libro de Oseas. Si batallas mucho, pide la ayuda a tus papis, a tu mamá o a tu mamá, para que encuentres el libro de Daniel. Y el día de hoy vamos a hablar la historia del capítulo 3 de un rey. Ese rey se llamaba Nabucodonosor, ¿ok? Si apenas estás en el primero o segundo año, a lo mejor puede ser una palabra muy difícil, pero está bien sencilla. Es Nabucodonosor, ¿ok? Está bien fácil para que te la aprendas. Ese rey mandó a hacer una estatua, así como lo podemos ver aquí en la imagen que dibujamos. Él mandó a hacer una estatua de oro, así del metal más precioso que hay en la tierra y del más caro. Él mandó a hacer una estatua de oro de un tamaño de 60 codos, que era muy alto en aquellos tiempos. Ese rey era muy vanidoso y le encantaba que la gente llegara, mirara su estatua y dijera: wow, qué grande está la estatua. Y el rey mandó a hacer un decreto. Ese decreto lo puedes ver en el versículo 5 y 6 del libro de Daniel. ¿Okay? Dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y luego dice en el 6: y cualquiera que no se postre y adorare, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. ¿Okay? Entonces el rey le encantaba y él hizo una ley, que aquí la Biblia dice que es decreto, que decía que cuando sonaran los instrumentos, ahorita vamos a poner el sonido de la trompeta, así como ese sonido, cuando sonaran los instrumentos, toda la gente, donde quiera que esté, tenía que arrodillarse y adorar a la estatua del rey Nabucodonosor. Era muy vanidoso ese rey. Ok, entonces algo importante que comentar es que Nabucodonosor era rey de una ciudad que se llamaba Babilonia. ¿Ok? Y en esa ciudad Babilonia había gente de muchos lugares. Y algo que pasó del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, es que ellos fueron llevados cautivos desde su ciudad, desde Jerusalén hasta Babilonia. Y ellos estuvieron por muchos años en ese tiempo. Entonces es importante que sepan que el pueblo de Israel, o la gente que conocemos como los judíos, estaban cautivos allí en la ciudad de Babilonia. Y entonces, cuando hubo el decreto del rey Nabucodonosor de que todas las personas que escucharan el sonido de la trompeta y de todos los instrumentos se pusieran a adorar, pues para los judíos era muy difícil, porque ellos tenían un único Dios, que es nuestro Dios.
Entonces para ellos era muy complicado obedecer la instrucción del rey con el que estaban en aquel momento, porque a ellos no les gustaba adorar a ningún dios, ni ninguna imagen, ni ninguna estatua, más que el único Dios que conocemos. Entre esas personas había tres jóvenes que se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos también, cuando escuchaban la trompeta, el sonido y todos los instrumentos, toda la gente se adoraba, se arrodillaba a adorar al rey, pero ellos no lo hacían. Entonces hubo gente que se dio cuenta de que decían, oye, pues yo me arrodillo como dice el decreto, como dice la ley, pero estos jóvenes no lo hacen. ¿Qué crees que pasó? Pues fueron corriendo con el rey Nabucodonosor y pues le fueron con el chisme. Le dijeron y le empezaron a recordar, oye rey, ¿qué tú no dijiste que al sonar de la trompeta y al sonar de los instrumentos teníamos que arrodillarnos todos y postrarnos y adorar a tu estatua? Y el rey dijo, sí, yo dije eso. Y rey, ¿tú no dijiste que si alguno no se postrara y adorara a tu estatua, te ibas a enojar mucho? Sí, lo dije, dijo el rey. Y rey, ¿tú no dijiste que si alguien no te adora a tu estatua, los ibas a echar al horno de fuego? Y el rey dijo, sí. Entonces ellos le dijeron, pues hay gente que no lo está haciendo, y le dijeron específicamente, esos jóvenes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, no se están postrando ante tu estatua. Entonces, pues resulta que el rey Nabucodonosor se enojó muchísimo, porque a él le encantaba que la gente se sentara a adorar su estatua de oro, porque era muy vanidoso. Entonces cuando le fueron con el chisme, le dijeron que estas tres personas judías del pueblo de Dios pues no se adoraban, se enojó muchísimo. Es importante decir que lo que hicieron ellos es muy valiente. ¿Por qué? Porque ya sabían ellos que el decreto decía que si no se arrodillaban ante la estatua del rey Nabucodonosor, ellos iban a ser echados al horno de fuego. Yo no sé si tú te has acercado a la estufa cuando estás cocinando tu mamá, o a lo mejor por algún accidente has tocado algo caliente, pues lo caliente hace mucho daño. Entonces el pensar en un horno de fuego, no sé cómo te lo imaginas tú, pero aquí vamos a poner poquito fuego, pues era algo muy doloroso y que incluso pues iba a ser algo hacia la muerte para ellos. Entonces, pero ellos fueron muy valientes. Entonces el rey Nabucodonosor los mandó llamar. Entonces cuando llegaron esos tres jóvenes con el rey Nabucodonosor, pues el rey les preguntó y los empezó a interrogar y les dijo, a ver, me están diciendo que cuando suena la trompeta, cuando suenan los demás instrumentos, ustedes no se están arrodillando como los demás, como lo dice mi decreto. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué creen que le dijeron los valientes jóvenes? Pues le dijeron, es cierto, nosotros no nos estamos arrodillando porque tenemos un único Dios. Y para ver exactamente qué es lo que dijeron, yo te invito a que ahí en la Biblia, en Daniel 3, vamos a leer el versículo 17 y 18. Y dice, es lo que dijeron estos muchachos. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y en el 18 dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ándale, entonces ellos, a pesar de que ya sabían lo que les iba a pasar, aún delante del rey, y usa tu imaginación, ponte a pensar ellos jóvenes y delante de un rey todopoderoso en aquella época que tenía la facultad de mandarlos matar, de mandarlos echar al horno de fuego. Ellos fueron muy valientes y no tuvieron miedo. ¿Y por qué crees que no tuvieron miedo? Porque ellos confiaban en Dios, eran jóvenes que tenían mucha fe.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el rey Nabucodonosor se enojó muchísimo más de lo que ya estaba. Entonces, pues imagínate, el rey estaba bien lleno de coraje porque no se habían arrodillado. Ya lo que la gente le había contado, el rey había confirmado que era cierto. Había jóvenes judíos del pueblo de Israel que había traído cautivo a Babilonia, que a pesar de que él hizo un decreto y mandó a hacer una estatua de oro de 60 codos de altura muy alta, y que había una ley, un decreto que decía que cuando sonara la trompeta, los tambores, los instrumentos, la gente se arrodillara. Ellos no lo hicieron porque fueron muy valientes y porque dijeron que tienen un Dios que los librará. Entonces él se enojó muchísimo, muchísimo, y dice que el horno de fuego que tenían ahí, dice que lo mandó a hacer que estuviera 7 veces más caliente de lo normal. Imagínense, si algo ya estaba muy caliente, lo mandó a hacer 7 veces más caliente, porque el rey estaba a punto de cumplir su promesa. Y dice la Biblia en el capítulo 20, dice, y mandó a hombres, en el versículo 20, perdón, dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones en el 21 fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces la Biblia dice que sí pasó, dice que sí fueron echados al horno de fuego. Entonces aquí viene algo muy importante de lo que les quiero hablar en esta clase. ¿De qué se trata esta clase? Es principalmente de fe. Porque estos jóvenes, estos muchachos judíos que vivían en un pueblo que no era su ciudad, que vivían en Babilonia, ellos, a pesar de la situación que tenían, que era una situación de muerte, ellos nunca dudaron ni se echaron para atrás. Cuando los estaban amarrando, cuando los iban a echar, ellos siempre confiaron en Dios. Y no lo dice aquí la Biblia, pues yo estoy seguro que estuvieron orando y estuvieron pidiendo la protección de Dios. Dice el Salmo 23, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces ellos confiaban en Dios, ellos sabían que Dios estaba con ellos y que los iba a librar. Hasta el último momento ellos siempre tuvieron la fe. Entonces aquí viene lo más importante y lo más interesante de esta historia. ¿Qué creen que pasó? Entonces, dice la Biblia en el versículo 22, dice, y como la orden del rey era apremiante y habían calentado mucho, recuerden que dice que habían calentado el horno 7 veces más de lo normal. Dice, la llama del fuego mató a aquellos para echar a estos 3 muchachos. La llama estaba tan fuerte que mató a los guardias que estaban ahí ayudándoles a echarlos, ¿no? Y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del horno de fuego? Y ellos respondieron, es verdad, oh rey. Entonces el rey Nabucodonosor dijo, pues qué raro, porque yo veo ya adentro a 4 personas. Entonces recuerden que eran 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, y aquí dice la Biblia que el rey se asomó dentro del horno de fuego y miró a 4 personas. Y aquí es donde hay un milagro, porque imagínense a todos los guardias, al rey, viendo a 4 personas allá adentro. Y yo creo que pues cuando alguien se quema o cuando alguien sufre un accidente, pues lo primero que pasa es que la gente grita de dolor o algo así. Y no estaba pasando nada de eso. Estaban 3, 4 personas ahí paradas, tranquilas, platicando. Y la gente afuera, los guardias, el rey,
mirando 4 personas. Yo me imagino que decían, oye, pues a ver, tú ¿ves a 3 o ves a 4 personas? No, pues yo veo 4, a ver, seguro. Y a lo mejor no miraban bien, se tallaban los ojos, pero realmente eran 3 personas y el ángel de Dios estaba ahí con ellos, cuidándolos y guardándolos, porque esa es la fe que ellos tenían. Ese es el milagro que estaba pasando. Entonces en el versículo 26 de Daniel 3 dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y dice la Biblia en el versículo 27, dice: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Dice que ni sus cabellos, ni su ropa, nada se había quemado, ni olía quemado, ni a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Y algo muy importante aquí es que el testimonio que ellos tuvieron aún sirve para otros, porque dice en el versículo 26, dice que Nabucodonosor le dijo: siervo del Dios Altísimo. Desde ahí ya estaba confesando Nabucodonosor: Dios Altísimo, nuestro Dios. Y en el versículo 28 dice que confiaron en su Dios y que ellos sabían que prefirieron adorar a su Dios que a otros dioses, sin importar lo que les fuera a pasar. Entonces, la fe que tuvieron ellos, así como lo dice la Biblia, que la fe mueve montañas, la fe te puede salvar de cualquier situación. El amor que ellos tenían por Dios fue inquebrantable, porque prefirieron ser echados al horno de fuego que arrodillarse ante una imagen, ante una estatua del rey Nabucodonosor. Entonces, lo que ellos hicieron tuvo testimonio, y el rey Nabucodonosor hizo otro decreto. Y dice en el versículo 29: por tanto, el decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios Altísimo de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces, ahí en Babilonia tenían muchos dioses, muchas imágenes, estatuas, pero ellos se dieron cuenta que no hay un Dios más poderoso que el que creemos. Y el mensaje que les queremos dar el día de hoy es que hay que tener fe en Dios, y Dios siempre nos va a librar de cualquier situación. Así como ahorita estamos pasando tiempos difíciles, y a lo mejor ves en la televisión y en las noticias que hay un virus y que hay muchas muertes y muchas enfermedades, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener confianza en nuestro Dios, porque si Dios libró a ellos de un horno de fuego, de una muerte inminente, ¿cómo no nos librará a nosotros, sus hijos de Dios que le creemos? Entonces, yo te invito a que proclames al Dios que creemos, que seas de testimonio, y que medites en esta palabra en tu casa, con tus hermanos, con tus amigos, con tus padres, porque Dios es muy bueno y Él te puede librar de cualquier mal. Amén. Entonces, vamos a terminar esta clase, y ahorita van a empezar a salir unas preguntas. Van a aparecer las imágenes, van a aparecer las preguntas, y los primeros que contesten allí en la página, ahí por mensaje, pide ayuda a tu papá. Si no tienes una cuenta tú ahí de Facebook, pues tú que tu papá ponga: pues soy el papá de tal niño, de tal niña, y vamos a ver cómo les hacemos hacer llegar un regalito a estas preguntas, ¿no? Todavía no sabemos cómo, pero ustedes ahí contesten las preguntas. Fue un gusto saludarles. Les manda saludos mi esposa, mis hijos Elías y Jeremías,
y fue un placer haber creado esta clase para ustedes. Saludos.